Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Ecuatorianos, buenas noches. Qué gusto, placer inmenso estar hoy, jueves 30 de julio del 2026, en un programa más de opinión y controversia. Noticias, bueno, ya vamos con las informaciones. Pero antes, qué voz, qué estilazo, qué grande, inmenso fue este extraordinario intérprete de la música latinoamericana y ecuatoriana. Me refiero a Hugo Enríquez. ¿Y por qué digo fue? Porque Hugo Enríquez rindió tributo a la vida lastimosamente. Fue un grande, un gigante de la música, orgullosamente guayaquileño, ecuatoriano. Bueno, ahí escuchamos un bolero, pero de esos clásicos. Y qué manera de ser aclamado por su público. Hugo Enríquez cantaba Sabor a mi bolerazo clásico. Claro que sí. Bueno, ahora sí, vamos con opinión y controversia. Oiga, y esto sí que ha causado malestar, molestia en el pueblo ecuatoriano. Pero vamos primero con la información. Adelante. Muy buenas noches, amigos de Quimmo TV Digital. Así es, la noticia que se ha generado es que la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, aprobó un incremento del 25% de las tarifas del transporte terrestre en los carros interprovincial e intraprovincial en Ecuador. Mediante la resolución 020, la ANT ha indicado que la fecha oficial entrada en vigencia el nuevo tarifario se fijó para el 1 de agosto del 2026. Sin embargo, diversas cooperativas de transporte en varias terminales del país comenzaron a cobrar los valores ajustados de forma anticipada mientras actualizaban su sistema de ventas. Así se reportó esas denuncias en redes sociales y la Agencia Nacional de Tránsito emitió, de hecho, ya la resolución de manera oficial, ya la hizo pública. Bueno, me decían el día de hoy, mira Flecha, otra obra del gobierno de Daniel Noboa. Se habla el pueblo, yo repito como dicen, no dicen el presidente, sino de Daniel Noboa. Otra obra, dice, mira, ve. ¿Y por qué malestar? Porque el escuálido bolsillo de los ecuatorianos está sumamente estrecho, apretado, y se lo estrangulan más. Y me decían, Flecha, ahora nos va a ser bastante imposible querer ir a visitar a la familia. Uno tiene padre, madre, dice, en las diferentes partes del país, porque acá en Guayaquil viven muchísimos ecuatorianos de todas partes. Me dicen, mira, uno viaja con la familia, somos 3, 4, y el aumento va de $2 hacia arriba hasta $7. Multiplica $7 por 4, ida y vuelta. Entonces me decían, mira, esa obra, que no hay que olvidar, me decían Flecha, no hay que olvidar esa obra que acaba de hacer el gobierno, ahí me decían, de Daniel Noboa. Por eso le decía malestar.
Y yo les dije anoche algo, fui de chanfle manifestando, porque ya intuíamos cuál iba a ser el sentir y el malestar de los ecuatorianos. Claro que sí, como me dicen, flecha. O sea que nosotros nos suben los combustibles, nosotros los subsidiamos, nos suben la tarifa del pasaje y más encima, por favor, subirá nuevamente el precio de los productos de la canasta familiar. ¿Sí? Porque me decían, oiga, es que el pueblo, qué manera de reflexionar, ¿no? El pueblo, qué bien que opina, que comenta. Me decían flecha, porque la mayoría que viajan diariamente son comerciantes. Si le suben el pasaje, ellos van a aumentar el precio de la mercancía que llevan, o que venden, o que importan aquí mismo al interior del país. Entonces me decían, mira, otros me decían flecha, son maestros, son profesores que se movilizan de acá de Guayaquil a muchos cantones de la provincia del Guayas. También le suben el pasaje, intra e interprovincial, o sea, intercantonal e interprovincial, que es el alza del pasaje. ¿Y quién le sube el sueldo a los maestros? Me decían flecha. Entonces me decían, mira, esa obra es otra obra que no la vamos a olvidar. Con eso, al buen entendedor, pocas palabras que me querían, o que me quisieron decir, o que nos quisieron decir a todos nosotros los ecuatorianos. Porque yo transmito las inquietudes, ¿sí?, de los hermanos ecuatorianos y guayaquileños que se manifiestan en las calles de la urbe porteña. Sí, sí. ¿Quiénes suben el sueldo a los maestros? También le suben el pasaje. La mayoría dice son comerciantes que viajan, venden. De seguro que va a subir, me decían flecha, seguro, no hay para qué dar vuelta los precios de la canasta familiar. Sube el pasaje, sube la canasta familiar. Bueno, y el doctor Osvaldo Hurtado nuevamente hace noticia, ¿no? Qué bien. Se manifiesta, se ha manifestado, que a la edad, que todo el país, los ecuatorianos, dice que tienen miedo, están con miedo, pero que él a esa edad está curado, curtido, y qué miedo puede tener. Pero así ha manifestado, así ha dicho, que él no tiene miedo, él no tiene miedo. Y así hay muchos que dicen que no tenemos miedo también, pues no. Bueno. Pero vamos con la información. ¿Qué ha dicho el doctor Osvaldo Hurtado al referirse a los asambleístas de gobierno de ADN? Adelante con la noticia. Así es, amigos televidentes de Quimmo TV. El expresidente Osvaldo Hurtado calificó a los legisladores de ADN como analfabetos funcionales al servicio del gobierno. El exmandatario afirmó que los ataques del oficialismo provienen del despacho en el Palacio de Carondelet. Cuestionó la proscripción de partidos antes de las elecciones excepcionales del 2026. El exmandatario indica que califica como semianalfabetos y analfabetos funcionales a los asambleístas del movimiento oficialista. Esto se dio durante una entrevista en un podcast en el cual el exmandatario Hurtado respondió este 30 de julio del 2026 las críticas vertidas en su contra por denominar criptodictadura a la administración del mandatario Daniel Noboa, asegurando que los ataques de las bancadas legislativas son coordinados directamente
desde la Presidencia de la República, efectivamente desde el Palacio de Carondelet. Bueno, ahí está lo que ha dicho el expresidente de la República, doctor Osvaldo Hurtado Larrea, ex vicepresidente y expresidente de la República, ¿sí? Ocupó el cargo de vicepresidente por 2 años y gobernó el país por 3 años como presidente. Hay más, a ver, continúa, prosigue entonces. Ya. Así es, en sí el exmandatario indica: muchos de los asambleístas del novoísmo tienen limitaciones intelectuales severas, son incapaces de construir una frase con todos los ingredientes, sustantivo, verbo, predicado y complementos, de sustentar una idea, son semianalfabetos, analfabetos intelectuales. Es el gobierno el que asumió eso, afirmó Osvaldo Hurtado. Asimismo, Hurtado sostuvo que los cuestionamientos no se dirigen a los legisladores oficialistas, sino a las altas autoridades del Ejecutivo, que deberían responder por los ataques en su contra. El presidente Daniel Noboa, la ministra de Gobierno Natalie Murillo, el secretario de la Administración Pública José Julio Neira. A criterio del expresidente, dichas autoridades deben responsabilizarse de ese ataque coordinado a un expresidente que ejerció su derecho de expresar su opinión con la democracia ecuatoriana. La versión completa de estas declaraciones se emitirán, bueno, el día de hoy, ya desde las 7 horas están ya circulando todo esto. Eso está tomado de Diario Expreso. Sí, el podcast politizado, me parece que también es de Diario Expreso el podcast, si no me equivoco. Bueno, miren ustedes lo que ha dicho el vicepresidente y expresidente. Yo sí digo completo porque soy parte de esa época, de esa historia del país. Y de seguro cuando eran candidatos, el binomio Roldós-Hurtado, Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado Larrea a la vicepresidencia, siempre se dijo que don Assá Bucarán se rodeaba de gente capaz intelectual de primera. Y ambos oradores de fuste. Eso nadie lo va a discutir, ni nadie va a decir lo contrario. Ambos, Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, verdaderos intelectuales, extraordinarios oradores. Miren ustedes ahí cómo la gramática la maneja. Habla de los verbos y todas esas cosas. Predicado, sustantivo y todo lo demás. Así como ustedes han escuchado. Intelectuales, preparados. Eso eran los políticos de antes. Para que vean que yo nunca he dicho nada que no sea verdad. Ahí estaba. Menos mal que aún lo tenemos con vida, al doctor Osvaldo Hurtado. Esa es una realidad. Y me decían el día de hoy, yo voy a resumir en síntesis lo que me decían el día de hoy, acá en las calles de Guayaquil, sobre el doctor Osvaldo Hurtado. Todo lo que se conoce, ¿sí? Lo que ya se conoce y de lo que se ha tratado, lastimosamente, del gobierno del ingeniero Daniel Noboa Sin. Me relacionaban desde el caso de los niños de las Malvinas hasta ahora el alza del pasaje. Me decían, flecha, yo resumo, porque me hablaron de todo, yo resumo. La verdad es que el doctor Osvaldo Hurtado Larrea manifiesta lo que piensan los ecuatorianos. Ahí muere la flor. Creo que lo estoy diciendo todo. Si me pongo a hablar de todo lo que me decían del caso de las Malvinas, hasta ahora el alza del pasaje, ¿sí? en la transportación interprovincial,
me faltaría tiempo. Por eso digo, en resumen, el doctor Hurtado manifiesta lo que piensan los ecuatorianos. Lastimosamente, reitero, del gobierno del presidente Noboa, pues si él es el presidente, tengo que decir, y el presidente Noboa, pues. Lastimosamente, realidades. Así de fácil y así de simple. Ya con eso, ¿qué más puedo decir? Él manifiesta lo que piensan los ecuatorianos. Y proseguimos con opinión y controversia. Bueno, y vamos con el ministro del Interior, esa es otra, también estuve por la Fiscalía, por la Corte, hablando con el pueblo, mi pueblo, y ahí me decían de todo también. A ver, vamos con el ministro del Interior, John Reinberg, adelante. ¿Qué pasó hoy? Allanaron jueces de la Corte Nacional por cohecho. Que les llegue el mensaje. Milton Velázquez. No son intocables. Nadie es intocable. Un solo juez de la Corte Nacional, Velázquez fue el único. A él entiendo que fue el allanamiento, fue un trabajo de una investigación. No es el primero ya, porque es de la Corte Nacional, sí. Sin embargo, hay investigaciones que van a seguir avanzando sobre el resto. O se enderezan o van presos. O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos. Ya, pero Bueno, se enderezan, se corrigen o van presos. Me decían de todo, con todas las personas que convergen. El pueblo también piensa casi lo mismo. Que me decían, o me han dicho muchos abogados, Flecha, jueces al servicio de ellos. Se quieren tomar la justicia. Solamente yo repito lo que dicen. Soy receptor y transmisor de Radio Bemba. ¿Sí? Nada más. Así. Al servicio de ellos. Si quieren tomar la justicia. ¿Por qué ahora? Y ahí me mencionaba. Los jueces que tienen sus cositas y que el país la conoce, en el caso de Aquiles Álvarez, que lo han sentenciado, otros que no quisieron prestarse a la jugarreta, en el caso del doctor Serrano, me hablaron de todo. ¿Se recuerdan el caso del doctor Serrano que renunció porque querían que le dé la libertad al ¿cómo es? Serip. Sí se recuerda, ese narcotraficante que lo defendía la esposa de Godoy. Sí se recuerda. Me hablaron de todo. Entonces me decían, Flecha, jueces al servicio de ellos. Entonces, sumamente me decían, Flecha, bastante delicada la situación. ¿Por qué también estas pajas y le chantarán otras cosas y a la chirola? Y ahí me hablaban de todo. Sumamente peligroso. Ahí me decían, el doctor Hurtado tiene razón de lo que está diciendo. Aquí no es que se enderezan, que van presos, no. Así dice el pueblo, pues. Así se manifiesta. Así hay muchos abogados. Todos sabemos cómo está la justicia, corrupta, pero también con los jueces que están al servicio. Solamente, señor gobierno, repito, lo que es el sentir, el pensar de Radio Bemba, pues es Voz Populi. Voz Populi. Es como comer encebollado, pues usted come encebollado, amigo, por donde anda, encuentra, como llaman ahora, huécano, ¿verdad? Así son los comentarios. En el bus, en los taxis, en las calles, en el mercado. Usted está por donde está. Va por donde va, escucha lo mismo. Y los jueces que sentencian a Aquiles y que tienen sus cosas, ¿por qué no lo meten a la chirola también? Ah, no, pues están metiéndolo a la chirola al alcalde de Guayaquil. Y ahí me hablaron de Godoy y todas esas cosas. Lo cierto es que le dan la razón
al doctor Osvaldo Hurtado. Así de fácil, así de simple. Ya esto ya se generó la noticia a nivel nacional y esto está dando la vuelta al mundo. Las declaraciones del doctor Hurtado. Y comparten sus criterios, lo que él manifiesta, la ciudadanía en general. Así de fácil y así de simple. Bastante delicada la situación de los señores jueces. Ahí me decían Flecha que no se alinean a ello. Bueno, esas declaraciones las hizo el ministro Reinberg en Radio Centro. ¿De dónde tomamos la información? Con el periodista Carlos Pera. Así están las cosas. Así están las cosas. Bueno, la cosa es bastante delicada. ¿Qué va a pasar aquí en el país? No sabemos. ¿Y qué dice el presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera? A ver, vamos con la noticia. Escuchen. Adelante. Al menos no recuerdo que hayamos intervenido en ese tema de suspensiones. Cada institución tiene su responsabilidad, nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Tengo entendido que las suspensiones a las dos organizaciones políticas nació de la Fiscalía que pidió al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral decidió suspenderlas. Nuestra posición acá es que, y según lo que está en la ley, las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral es obligatorio e inmediato cumplimiento. Nosotros no podemos entrar a discutir con el Tribunal Contencioso Electoral si lo hizo bien, si lo hizo mal. La organización política es la que tiene que reclamar, pedir aclaración, lo que sea. Entonces, la suspensión de las dos organizaciones políticas no tiene nada que ver el Consejo Electoral más que acatar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que no podemos irnos sobre una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, ahí lo escucharon ustedes al presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera. ¿Qué dijo? Que ellos no tienen nada que ver. Consejo de la Judicatura. Perdón, el Consejo Nacional Electoral. Ellos no tienen nada que ver con la suspensión de Revolución Ciudadana y el Movimiento Amigo. Esto fue un pedido de la Fiscalía. ¿Ya? La Fiscalía le pide al Tribunal Contencioso Electoral, bueno, y el Tribunal Contencioso Electoral es quien suspende, da la orden, da la orden que suspendan a Revolución Ciudadana y al Movimiento Amigo. Bueno, así de fácil, así de simple. Y lo que el Tribunal Contencioso Electoral pide, solicita, es de inmediato cumplimiento, así de fácil y así de simple. Bueno, entonces eso también me dice, Flechi, ¿por qué se activan tanto la Fiscalía como el Tribunal Contencioso Electoral justo en estos momentos? ¿Por qué no antes? Si sabían, habían investigaciones, con ese cuentito, a otro lado, me decían Flecha. Porque de seguro que ni el mismo doctor José Cabrera se cree lo que él manifiesta, ni él mismo se cree. Él no cree lo que está diciendo. ¿Qué puedo hacer yo, señor gobierno? ¿Qué puedo hacer? Decirle que todo está bien,
Yo lo puedo hacer, no hay problema. Pero la realidad es otra, pues, la que expresan los ecuatorianos y guayaquileños. Así de fácil, así de simple. Y el caso Grillete, creo que hay un comunicado de la defensa del alcalde Aquiles Álvarez. Adelante. Así es, amigos televidentes de Quimmo TV Digital. Vamos a dar lectura al siguiente comunicado que emitió la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Ellos indican: la prueba de la Fiscalía dejó al descubierto inconsistencias en el caso Grillete. La práctica de la prueba presentada por la Fiscalía durante la audiencia del caso Grillete evidenció una serie de inconsistencias y observaciones procesales que fueron expuestas durante el juicio. Entre aproximadamente una decena de agentes investigadores y peritos que declararon, ninguno afirmó haber visto a Aquiles Álvarez retirarse el dispositivo de vigilancia electrónica. Además, uno de los peritos explicó que la manipulación del grillete debe realizarse con guantes para evitar contaminar evidencia, mientras que otro de los agentes periciales reconoció que se realizó actuaciones sobre el dispositivo sin esa protección. También durante la audiencia también se evidenció las observaciones realizadas sobre la cadena de custodia del grillete, los tiempos transcurridos entre su retiro y entrega formal, así como sobre la preservación del video de procedimiento, mismo que fue entregado para ser revisado 69 días después de su grabación. La defensa también cuestionó que las pericias informáticas incorporadas por la Fiscalía se habrían practicado sin autorización judicial previa y sin la audiencia privada prevista en la normativa procesal. Tras finalizar el primer día de audiencia, la defensa sostiene que la parte acusadora no logró acreditar, ni con prueba directa y técnicamente sólida, la teoría del caso expuesto inicialmente. Bueno, a esperar a ver qué pasa sobre los casos del alcalde Aquiles Álvarez. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. A ver, vamos con... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le pasa a la prefecta de Pichincha? Yo sé de qué es la noticia, pero vamos con la información. Adelante. Quiero hablarles con absoluta transparencia sobre una decisión difícil que debemos asumir en la prefectura de Pichincha. La reforma al Código de Descentralización impulsada por el gobierno de Daniel Noboa y aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional obliga a los gobiernos subnacionales a revisar y reducir su estructura institucional. Cabe señalar que esto es parte de la reducción del Estado, acordado por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, afectando directamente a la ciudadanía con la supresión de servicios y a los trabajadores con la eliminación de sus puestos de trabajo. Como ustedes conocen, presentamos una demanda de inconstitucionalidad para defender la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y nuestra capacidad de servir a la ciudadanía. La Corte Constitucional admitió esta demanda a trámite. Sin embargo, no suspendió la aplicación de la ley y el proceso de evaluación de la regla de eficiencia que inició el pasado 1 de junio. Por esta razón, estamos obligados a ejecutar una reestructuración interna que contempla la eliminación y fusión de direcciones y coordinaciones, así como la supresión de varias partidas. Esto incluye
24 cargos de libre remoción entre directores y coordinadores, 87 funcionarios de contrato y nombramiento, de los cuales 25 han solicitado voluntariamente salir de la institución, y 14 obreros. Sé que detrás de cada cifra existen personas, familias y diferentes realidades. Bueno, ahí estaba la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ella dice que esa reforma que le hicieron a la ley del COTAC no solamente es para impedir esas fiestas, bailes, farra, parranda y todo lo demás, sino también para direccionar, ¿sí? Para fusionar direcciones. Miren ustedes. Y al mismo tiempo para despedir también a trabajadores. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Así están las cosas con esta reforma de la ley del COTAC. Así que, tal como prácticamente hizo el gobierno, pues, ¿no? Que fusionó algunos ministerios. Asimismo acá, a los gobiernos provinciales, seccionales, municipales también ha de ser, pues, ¿no? Asimismo, esa reforma. Así que habrá despido en la prefectura de Pichincha y en otras prefecturas también. Claro, no solamente en la de Pichincha. Se nos vino el tiempo, producción, ya, está bien, nos vamos, está bien, nos vamos. Bueno, así de fácil, así de simple, la cosa está bastante pellejuda en lo que al quehacer político del país se refiere, ¿sí? Bastante seria, partido suspendido. Por allí hay otros que también quieren hacer lo mismo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pachacuti, bueno, Pachacuti está haciendo también lo suyo, ¿no? Defendiéndose, como el gato boca arriba. Ya está, nos vamos. Gracias a la sintonía. Allá, ahí un comunicado de Pachacuti. Allá, vamos por el comunicado de Pachacuti. Sí. Mañana creo que nos están invitando a una rueda de prensa. Acá en Guayaquil van a dar una rueda de prensa. La directiva provincial y cantonal. ¿Sí? La directiva provincial del Guayas y la directiva cantonal de Guayaquil. Yo la decía anteayer. Y ya se está generalizando en el país. Conozco que Pachacuti es una fuerza política fuerte también. Fuerte, ¿sí? Consciente de la actuación de los señores de Pachacuti, sus directivas, sus dirigentes, acá en Guayas y en Guayaquil, de sacársele el sombrero, un trabajo pero buenísimo. No, lo conozco bien, conozco de cerca, no ahondo en detalle porque no me corresponde, yo no soy vocero de... Pero como noticia estoy informado y solamente les digo que Pachacuti, acá en Guayas y en Guayaquil, están siendo buscados por algunos partidos políticos para hacer alianza. Por algo ha de ser que los están buscando. ¿Sí? Hasta ahí llego. Que están trabajando, no es que han trabajado, están trabajando a nivel de provincia, de manera especial a nivel de Guayaquil. Parece que ellos más van es por Guayaquil también.
Y es allí donde partidos políticos están pidiendo, vente para acá, mira esto. Bueno, vamos, ¿qué? Vamos con la invitación a rueda de prensa, que es un comunicado. Una convocatoria, ya, vamos, adelante. Así es, nos llega desde al departamento de redacción de Quimmo TV Digital lo que es una invitación a una convocatoria de rueda de prensa por parte de la Coordinación Provincial del Guayas y la Coordinación Cantonal de Guayaquil del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, convocada para todos los medios de comunicación, organizaciones sociales, militancia y ciudadanía en general, a una rueda de prensa en la que se dará a conocer el pronunciamiento oficial de la organización respecto a los recientes acontecimientos que involucran el movimiento Pachacuti y las acciones jurídicas emprendidas ante el Tribunal Contencioso Electoral, actuaciones que responderían a intereses políticos del gobierno, situaciones que podría comprometer la democracia que debe regir en el Estado constitucional de derecho, vulnerar el debido proceso, afectar la autonomía del movimiento Pachacuti y menoscabar los derechos políticos de su militancia. Asimismo, se informa a la ciudadanía sobre las acciones legales y políticas que serán impulsadas para defender la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución de la República, la voluntad soberana de las bases del movimiento Pachacuti y el derecho de las organizaciones políticas a adoptar sus decisiones de manera libre, sin presiones ni injerencias externas. Esto será el día de mañana, 31 de julio, a las 11 a.m., 11 de la mañana. ¿A dónde va a ser? Sí, el lugar es... Lo más importante, te estás quedando pues de año. No, ya iba a dar eso. Ya iba a dar. El lugar, Pedro Moncayo y Piedrahíta, oficina 207 de la Coordinadora Provincial del Guayas, en el edificio del Sindicato de Ex Trabajadores de la Cervecería Nacional. Esta convocatoria la firman el señor Máximo Pinto Vera, coordinador cantonal del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti Guayaquil, y el abogado Clever Borja Marca, coordinador provincial encargado del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti Guayas. Sí, sí. Bueno, ahí estaremos a las 11 en esa rueda de prensa, claro que sí. Ahí estaremos cubriendo la información. Y lo cierto es que Pachacuti acá también, bien, trabajando bien. Está bien, porque lo hagan, ¿no? Sí. Empezaron con Pachacuti aquí en Guayas, hasta el momento que ya les respondemos, que ya les decimos, que ya los inscribimos y nada que ver. Empezaron acá con Guayas, haciendo la primaria, no quieren calificar, inscribirlos. La lista de candidatos que tiene Pachacuti, tanto en Guayas como en Guayaquil, parece que ya conocían de lo que Pachacuti se ha propuesto aquí en Guayaquil de manera especial y en Guayas. Por eso, mira, haciendo las primarias, los cochan, los bloquean, todo por la decisión de la representante, la delegada que había enviado para las primarias el Consejo Electoral del Guayas. Que no presenta informe, que ya lo presenta, que no saben a dónde está, que se fue, que ya viene y todas esas cosas. Bueno, veremos a ver qué pasa. Y como ellos han dicho, ahorita no estamos por alianza, nada, queremos solucionar nuestros problemas, que era en Guayas, ahora ya está a nivel nacional. Ahora ya está a nivel nacional. Por eso digo, comenzaron aquí en Guayas. De lo que yo conozco acá en Guayas y en Guayaquil, no están por el momento tratando de alianza, pese a los llamados que les hacen. Como ellos dicen, ¿de qué sirve alianza?
si estamos bloqueados, corchados. Deben solucionar nuestros problemas primero. A ver si van en alianza o se van solos, como ellos han dicho. Bueno, hasta allí nomás, mejor Flecha, cállate la boca. Gracias a la sintonía, hermanos. Hasta mañana. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.